Hola amigos y amantes de buena cocina, hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vais a aprender conmigo a cocinar esta sopa de cebolla gratinada de Francia. Os tengo que confesar que esta sopa es una de las sopas más ricas del mundo. La conocían ya en el pasado porque es muy tradicional en Francia, los propios reyes, la cortesía la amaban. Y igualmente buena es para, por ejemplo, después de una borrachera, tomársela para levantar. Y hoy, como siempre, os quiero enseñar también una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra del ingrediente principal de este plato, que es la cebolla. Cebolla en checo se dice cibule. Y los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta sopa son los siguientes. Vamos a necesitar 5 cebollas dulces, después 1 litro de caldo de carne, 3 cucharadas soperas de harina común, un vaso pequeño de vino blanco, un diente de ajo, ya lo tengo picado en fino. Aquí tengo 100 gramos de queso gruyère, pero podéis usar también emmental. Una cucharadita de azúcar, 2 hojas de laurel, después unas rebanadas de pan tipo baguette, ya las tengo tostadas, unos 80 gramos de mantequilla, aceite de oliva, sal y pimienta negra. Muy bien, y empezamos nuestra receta poniéndonos una cazuela a calentar. Nos ponemos la mantequilla y también un poquito de aceite de oliva. Una vez tengamos la mantequilla derretida, vamos a poner la cebolla y la vamos a ir rehogando poquito a poco. Este proceso es un proceso un poco largo y laborioso, pero es muy importante para esta sopa. La cebolla nos tiene que quedar transparente, ligeramente marroncita, pero no dorada. Si queréis también ya le podéis añadir un poquito de sal para ayudar a la cebolla a sudar un poquito. Y también le podéis poner un poquito de pimienta negra. Y el ajito. Y seguimos así, nos tomará más o menos 20 minutos hasta que la cebolla esté bien hecha. Ese es el momento también de añadir el azúcar. En el caso de que no habéis usado la cebolla dulce, en mi caso yo la usé, pero sí voy a añadir también un poquito más de azúcar. Y veis, este es más o menos el punto que tiene que tener la cebolla. Así que ahora es el momento que vamos a añadir la harina. Y vamos a rehogar junto con la harina. Aquí en este punto también es importante de hacerlo un tiempito, ir rascando la harina que se va pegando, pero tratar de tostar un poquito la harina que hemos añadido, porque si se quedaría sin tostar se sentiría el sabor a crudo. Así que es importante ahora hacerlo un tiempito.
Y ahora cuando hemos logrado de tostar esta mezcla de cebolla con harina, es el momento de añadirle el vino. Lo vamos a dejar hervir y esperamos que se evapore el alcohol. Y ahora añadiremos las hojas de laurel y el caldito. Salpimentamos. Y dejamos hervir entre 15 y 20 minutos. Perfecto, y aquí tenemos la sopa cocinada, así que ya solo nos falta el último paso, que es escogemos un plato que puede ir al horno y servimos ahí la sopa. Y ponemos encima 2 rebanadas de pan y el queso. Espolvoreamos. Y de esta forma lo vamos a poner al horno a gratinar a 220 grados durante 5 o 6 minutos, dependiendo de vuestro horno. Muy bien amigos, y aquí tenemos la sopa de hoy, la sopa de cebolla gratinada francesa. Esta sopa me la ha pedido Clarita, así que con mucho gusto la he cocinado para ella. Si queréis, si tenéis algún deseo de que cocine alguna receta, me lo podéis poner en los comentarios. Muchas gracias a todos vosotros que me seguís mirando. Y para los nuevos, os recuerdo que aquí os dejo un botón para poder suscribiros para nuevas recetas internacionales. Nos veremos como siempre en el próximo video. Muchas gracias por mirar. Chao.